¿Cómo damos gracias a Dios? Porque hay ambientes que transforman y vale la pena estar en estos tipos de ambientes y estar como familia. ¿Cuántos vinieron con toda su familia? ¿Cuántos van a construir su familia después de tiempo profético? Porque conocieron a su amada, a su amado. ¿Quiénes gritaron en el momento del ejemplo de Meni? Dijo, te amo. Se declararon. Qué hermoso. Bendecimos a los niños que están en este ambiente con nosotros. Familias que van a profetizar y vivir la voluntad de Dios. Como dije ayer, nadie puede forzar un encuentro con Dios. Eso es gracia. Pero sí podemos crear el ambiente. Podemos forzar estar en el ambiente para que nuestros hijos crezcan en su presencia, para que una próxima generación pruebe de su realidad. Y honramos los pastores que se han unido para hacer tiempo profético. Honramos a Arte Miami, todos los que no son de esta congregación. ¿Qué les parece si damos un aplauso a los organizadores por la fe en acción, presencia viva y todos los otros pastores que están presentes? Qué hermoso es estar en el poder del uno. Cuando estamos unidos en Cristo, cuando estamos en Cristo, nos encontramos en el centro de su voluntad. Y así será, y así seguirá. Quería en esta última participación poder poner algunos puntos más, puntos suspensivos, diría yo, porque no va a terminar aquí. Dijimos que este es un evento dentro de un proceso. Así que diga conmigo, continuará. Y va más allá de lo que va a pasar el año que viene, sino continuará en el día a día. Te vas a dar cuenta que cada cosa que te pasa, si estás conectado a la voluntad de Dios, forma parte del proceso para hacerte crecer. Antes de profundizar en la palabra, quiero honrar a los papás que han obedecido el sentir o el testimonio del Espíritu y han traído a sus hijos. Ha sido hermoso. Hay veces que no lo entendemos y los niños entienden menos todavía. Recién un nene decía, mamá, ¿por qué hay que venir a la iglesia siempre? Y en esta edad no podemos explicar mucho, pero un día van a crecer y van a agradecer. Quiero decirles por qué estoy acá hoy predicando. Estoy acá predicando porque no me quedó otra. No tuve chance de elegir. Cuando yo completé 18 años llegué a Argentina y tenía muchas preguntas al Señor, y un día Dios tomó un profeta y dijo, estás acá porque hace 18 años atrás tus papás te consagraron a mí como profeta de las naciones. Entonces yo lo llamé a mi papá. Dice, ¿qué hiciste cuando yo nací? Dijo, no, hicimos una reunión y te consagré al Señor. Dice, vos sos el culpable. Y estaba hace un tiempo atrás predicando en una iglesia muy influyente de Río de Janeiro, la ciudad donde yo crecí. Y estaban mis papás adelante. Y mi papá siempre llora ahora en esta temporada, que nos ve grandes y ver los frutos. Pero ese día estaba muy quebrantado y se me acercó y me dijo, me acordé. Hasta yo me emociono cuando me acuerdo. Me acordé, escuchen eso, papás. Dice, me acordé un día cuando tenías 6 años de edad y tenías fiebre, pero había vigilia en la iglesia. Y yo dije, todos vamos a ir a la vigilia igual. Mi papá me decía. Y mi mamá dijo, no, déjalo aunque sea Marcos, el chiquito, déjalo en casa porque está con fiebre. No, todos vamos a ir. Nos
agarró a todos, nos fuimos en bus, en colectivo, en micro, no sé cómo dicen ustedes, pero dice que estaba lloviendo tanto que cuando nos bajamos, mi mamá tenía el agua acá hasta casi la rodilla y caminaba conmigo con un abrigo y nos llevaron igual al templo. Y cuando llegamos me pusieron ahí, dice que apenas pisé, me pusieron dentro del lugar, comencé a transpirar y me sané automáticamente. Y mi papá tenía que predicar y dijeron que me pusieron ahí en el altar arriba, me pusieron a dormir ahí mientras pasó toda la vigilia. Y mi papá sentado decía, wow, yo te veía predicando y el Señor me hizo acordar cuando yo te llevé a los 6 años y Dios me hizo sentir, lo llevaste al altar aquel día y jamás salió. Wow. No sabes que un acto de fe puede hacer como simplemente traer a un ambiente como este. No puede ser una eventualidad. Tiene que ser intencional. Diga conmigo, intencional. Si puedo poner un título que voy a charlar ahora, se llama La Reforma Continúa. Diga conmigo, la reforma continúa. La iglesia comenzó con la forma de Dios. Se multiplicaba por las casas de una forma impresionante. 300 años después de Cristo, la gente los miraba a lo que hoy nosotros llamamos de evangélico. Por primera vez los paganos, las ciudades donde entraban, los llamaron a ellos de cristianos. Ellos no tenían denominación, no tenían nombres personales. La gente los llamaba de cristianos porque miraban, mira, este camina como Cristo, habla como Cristo, hace milagros como Cristo, es un cristiano. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Hoy cristiano es el que va a un templo y tiene la Biblia bajo el brazo y sabe sermones y versículos de memoria, pero nos hace falta carácter de Cristo, ser como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, hacer milagros como Cristo. Y eso no es algo para alguien súper dotado, súper ungido. Eso es para todo hijo de Dios. Y esa es la autoridad del cuerpo. Declaramos desde este lugar y soplamos esa trompeta del Señor. Tocamos esa voz que se van a levantar verdaderos cristianos. Miren que lo que estoy diciendo no es tan emocionante. No voy a decir, voy a decir algunas palabras raras hoy, pero no es nada complicado. Mi sueño es ver una generación que realmente sea como Cristo. Que tu mayor éxito en la vida no sea los números de lo que tenés ahorrado en el banco o de la casa propia o del auto 0 kilómetros, sino que tu propia familia vea a Cristo en tu vida. Que la gente que más te conozca diciendo, wow, lograste tantas cosas, pero veo a Cristo en tu vida. Perdiste tantas cosas, pero veo a Cristo en tu vida. Levante tu mano. Comienza a hablar con el Espíritu Santo. Dice, Señor, ayúdame a ser como Cristo. No detengas tu obra conmigo hasta que Cristo sea formado en mí. Espíritu Santo, anota la mano de cada uno que está levantado ahora. Cada corazón abierto que realmente no quieren ministerio, no quieren nombre, no quieren fama, no quieren riqueza, simplemente quieren ser como Cristo. No nos sueltes, Señor, hasta que Cristo sea formado. Hágase tu voluntad. Que la mejor herencia que podamos dejar a nuestros hijos no es solamente las cosas materiales, sino que vean a Cristo en nosotros y quieran ser como Cristo, porque han aprendido en casa. En el nombre de Jesús, háblanos, Espíritu Santo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Que tu palabra imparta vida, que no sea solo información, sino impartición del Espíritu ahora. Que el verbo se haga carne, que tu palabra se incorpore en nosotros, que todos podamos vivir lo que creemos. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Sujetamos la potestad del aire y aún las ondas hasta donde llegue internet. Que todo sistema de medio de comunicación se prepare para la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Entonces, después que tenían cristianos por todos lados, aparece un emperador romano llamado Constantino, que como no podía detener el crecimiento del cristianismo, porque estaban esparcidos por todos lados y el principal crecimiento era por las casas. Entonces creó la religión oficial del cristianismo, cuando nunca fue el diseño original. Cuando yo pienso en reforma, yo estoy hablando de volver a la forma original de Dios. Es de hacer todas las cosas conforme la voluntad de Dios. La palabra conforme tiene que ver con la forma. David era conforme al corazón de Dios, tenía la forma del corazón, hacía todo lo que Dios quería. Reforma es que te replantees, que renueves tu entendimiento. ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios quiere o lo que a mí me parece correcto? ¿Estoy haciendo lo que Dios pide o lo que me enseñó mi cultura? ¿Estamos haciendo reuniones como Dios quiere o porque la denominación institucionalizó que sea así y lo aprendimos en un manual? ¿Estamos haciendo cosas porque siempre lo hicimos y siempre resultó así, o porque realmente es la voluntad de Dios? Pido al Señor que todos los que están en este ambiente puedan entrar en una renovación de su entendimiento y realmente preguntarse eso, porque va a haber un día que todos los que estamos aquí, por la gracia de Dios, quiero declarar, todos vamos a estar cara a cara con el Señor. Ninguno se va a perder. Pero cuando estés cara a cara con Él, Él no te va a preguntar cuántas conferencias fuiste. Él no te va a preguntar cuántos libros escribiste. No va a preguntar cuánta gente hubo en tu congregación. No va a preguntar cuántos CDs grabaste. Él te va a preguntar, ¿hiciste lo que yo te mandé que hicieras? Ah, Señor, pero que no hay Facebook en el cielo. ¿No viste cuántos seguidores tengo? No. ¿Hiciste lo que yo te mandé que hicieras? Como decía Manny, el peor fracaso de un ser humano es ser exitoso en algo que no fue llamado a hacer. Y reforma es gente que pone el pie en la pelota, que para, que pone pausa, que pone freno en la velocidad de su auto y dice, para, ¿realmente es para acá donde tengo que ir? Porque velocidad en el camino equivocado te va a llevar al destino equivocado. Hay que hacerlo rápido. No, hay que hacerlo bien. Y salir de tiempo profético tiene que ser gente que escuchó la voz de Dios y se replantea toda su vida. Toda la vida. Y está bien. Porque contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Él nos enseñará todas las cosas. Los entendidos resplandecerán. Y dentro de la reforma que quiero hablar, es que lo que pasó con Constantino es que cuando él vio el poder y la autoridad de la iglesia, que no podía manipular ni controlar, entonces creó una religión oficial y transformó los templos paganos en templos cristianos. Y comenzó a traer la gente de las casas a los templos. Y cuestión de 1 o 2 generaciones, el evangelio murió en las casas y se concentró todo solamente en templos. En 1517, el Espíritu Santo incomoda a un hombre llamado Martín Lutero y clava las 95 tesis. En Alemania, de las cosas que no tenían que ver con la forma de Dios. Pero lo que Martín Lutero comenzó fue una reforma teológica de contenido, que la salvación es por gracia y no se compra. En aquel tiempo había algo llamado indulgencia. El que no sabe qué es indulgencia, les digo que estudien, porque infelizmente sigue habiendo de gente que quiere pagar para tener la bendición de Dios. Gente que quiere comprar la salvación y comprar el perdón.
y piensa que con dinero se compra la gracia de Dios. Y necesitamos reformadores todavía. Y por eso el Señor te trajo aquí. Por eso Dios te trajo aquí. Y te está sacudiendo, te está activando, te está despertando, te está direccionando a decir que la reforma continúa. Porque lo que Lutero hizo fue una reforma de contenido, pero todavía no tocó en la forma. No tocó tanto en la estructura de nuestra vida. Por eso denomino la reforma continua. Este año se celebran los 500 años. Y no sé si tenemos que celebrar o llorar. Porque pasaron tantos años y no sé si cambió tanto como debería cambiar. Pero Dios va a levantar gente valiente, que va a dar la vida por lo que cree, como Martín Lutero, y va a declarar públicamente lo que cree. Diga a la persona que está a tu lado: la reforma continúa. Y comienza en el corazón de alguien que comienza a replantearse. Y hay una diferencia entre ser rebelde y ser interesado por la voluntad de Dios. No, silencio, no preguntes nada porque acá se hace así, siempre fue así. Entonces a veces pensamos que los preguntones son rebeldes. No, solo que quieren averiguar si la voluntad de Dios realmente es así. Viene un ángel y le dice: María, vas a tener un hijo. Bueno, Dios, yo no dudo, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo será? Porque yo soy virgen, no sé cómo va a ser. Y le hizo una pregunta, se atrevió a hacerle pregunta a Dios. Atrévete a hacer preguntas a Dios. Realmente las cosas son así. ¿Cómo se hace eso? Y la respuesta fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y Él hará lo que ningún hombre podría hacer, lo que no podrías hacer por ti mismo, Él hará a través de ti. Porque todo aquel que reconoce que no sabe hacer, el Espíritu Santo lo hará a través de tu vida. Y toda persona que cree que sabe cómo hacerlo, va a querer usar al Espíritu Santo para sus propios intereses. ¿Cómo comienza la reforma? No sé. Con alguien que reconoce que no sabe. No sé si es así. No sé cómo es. Y eso te va a llevar a una profunda dependencia del Espíritu Santo. Quiero vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y eso es para los que no se conforman. Diga conmigo: para los que no se conforman. Para los que no toman la forma de este siglo, son los que comienzan a probar la perfecta voluntad de Dios. Todo comienza con una inconformidad. No me encajo en esta forma. Hablo a los inconformes que están aquí, que se han dado cuenta: ¿cómo puede ser que yo no me encajo? Me encantaría estar en ese formato, pero no me siento parte. Mire, no intentes encajarte en un formato que no es el tuyo. Pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Porque Él te hizo una piedra viva y original, que solo se va a encajar donde Él dice, y no el formato que existe. Por eso se está hablando de eso desde que comenzó, que prepárense para las sorpresas de Dios en este año. Gente inusual que Dios va a usar, con formas diferentes, pero será la multiforme gracia de Dios. Gente que no estaba en tus planes, gente que sería el último del listado, pero en el reino de Dios los últimos serán los primeros. Bienvenidos al club de la gracia y de la multiforme gracia de Dios. Varias formas de manifestar la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuántos creen en la multiforme gracia? ¿Cuántos celebran la gracia de Dios sobre las naciones? Prepárense para nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos evangelistas, pero profetas que van a venir quizás en Bermuda y ojota. Apóstoles que van a estar de jean y gorra. Y no será una falta de respeto, será la forma que Dios va a usar para manifestar su gracia. La gente, dice Jesús, dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no vino en la forma que ellos esperaban. Esperaban a un rey musculoso y un caballo blanco. Entra un flaquito carpintero encima de un burrito. No, esta no es la forma. Este no es el rey que yo espero.
¿Cuántos de nosotros hemos rechazado a Jesús, que se nos apareció enfrente, pero no reconocimos la forma? Prepárense, prepárense, la reforma continúa. La reforma continúa. Él aparecerá, Él sostendrá a sus hijos, Él alimentará el remanente. Su propósito eterno nunca fallará, porque Él siempre encontrará gente que se va a alinear a su perfecta voluntad. Y algunos de ellos están aquí esta noche. Dios está despertando tu corazón, te está activando y está diciendo: cuento contigo para esta generación. ¿Cuántos aplauden al Señor y digan: cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo en esta generación? Hay otra reforma que Dios me habló estos días, que no es bíblica y no es evangélica, pero cambió la historia de las últimas décadas de las naciones, con dos palabras: perestroika y glasnost. ¿Les suena a los que les gusta un poquito de historia? Perestroika y glasnost eran las dos bases de la reforma de Gorbachev, un presidente de la Unión Soviética, antes que se deshiciera la Unión Soviética, porque cuando él presenta esa reforma, se deshace la Unión. Él viene a hacer una reforma para intentar fortalecer la Unión y se deshizo todo con la reforma que propuso, porque abrió la mente de todos. Comenzaron a pensar y ver las cosas de una forma diferente. Perestroika significa reestructuración en ruso. Diga conmigo: reestructuración. Glasnost significa apertura o transparencia. Me gusta transparencia. Eso no viene al caso ahora, pero sí quiero rescatar esas dos palabras como base de reforma: reestructuración y transparencia. Y 1, 2, 3 de junio vamos a hacer la conferencia Somos Uno aquí en Miami. Y ahí vamos a hablar un poco más, que estar junto no significa ser uno. ¿Por qué la Unión Soviética, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas se deshicieron? 15 países que se unieron y vivieron también por un tiempo, después se deshizo, después de una reforma. Y yo encontré varios errores que de eso vamos a profundizar. ¿Por qué la Torre de Babel se deshizo cuando estaban todos unidos con un mismo sentir? Pero estar unido no es ser uno. Se levantó el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio romano, todos imperios que en su época parecían imparables e indestructibles. Todos ellos cayeron. Pero hay un reino que permanece para siempre, y yo soy parte de ese reino. ¿Cuántos son parte de ese reino? Y ese reino de generación en generación pasa por reestructuración con medidas de transparencia que hace que se mantenga la esencia. ¿Podrían poner la imagen antes que yo me olvide de Somos Uno para anunciar, para que puedan registrar? Ah, ya pusieron. Qué rápidos que son. Miren, para que registren sus agendas. 1, 2, 3 de junio, aquí en Miami. Toda la información está en tomatulugar.com. Tomatulugar.com. Ahí vamos a profundizar muchos otros asuntos. De ser uno para que el mundo crea. Esa es la oración de Jesús. Que sean uno como yo en el Padre. O sea, no es que seamos todos unidos y hagamos una sola asociación, una sola congregación. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo que seamos uno en Él. No intentar estar juntos entre nosotros, sino ser uno en Él. Así como yo con el Padre, que ellos sean uno en nosotros. Es incluirnos en el uno de Dios. Y eso es un misterio que necesita ser revelado
La revelación es quitar velos para que podamos ver cosas. Dios llamó tu matrimonio no para que estén juntos en la misma casa, sino para que sean una sola carne. Muchos se separan físicamente porque en realidad nunca fueron uno. Ministerios, líderes que se pelean porque en realidad nunca se les reveló el poder del uno. Y el Señor nos quiere profundizar eso como iglesia. El mundo va a creer cuando nos vea, cuando vea uno solo. Porque estar unidos se puede separar, pero el uno es indivisible, es inquebrantable. Y que el Señor nos profundice más eso. Que tu familia, tu matrimonio, ustedes serán uno para siempre. Con la gente de propósito entenderás el poder del uno cada vez más. Y ahí vamos a profundizar un poco más eso, que ahora no es el momento, acerca de la reestructuración, varias formas, y de la transparencia, de por qué imperios cayeron, por qué uniones se disolvieron, cuando estaba basado en intereses comunes, pero habían buenas intenciones, pero igual no permanecieron, porque nunca se les reveló ser uno, sino que simplemente estaban juntos o estaban unidos. ¿Cuántos quieren profundizarse más en eso? Porque el mundo, tu familia va a creer cuando se te vea uno con Cristo. El mundo va a creer cuando nos vea uno en Él. Amén. Entonces yo no voy a profundizar mucho ahora, pero quiero dar sí 3 puntos de reestructuración que yo considero que Dios está reestructurando. El primer punto son las casas, hogares. Hechos 5:42. ¿Alguien podría abrir, por favor? Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Lo tienen? Diga amigo, todos los días. Esto se llama la iglesia de todos los días. Claro, a veces quiero que hagamos algo acá para ver si necesitamos reestructuración o no, para ver si lo que estoy diciendo tiene vigencia o no. Quiero que hagamos un ejercicio juntos, pero todos necesitan Glassnode. Tienen que ser transparentes y sinceros. ¿Cuántos van a ser sinceros? ¿Ok? Están comprometidos delante de Dios. ¿Ok? Quiero que me digan la primera imagen que viene a tu mente. Cuando yo digo la palabra naranja, por favor, ¿quién se imaginó la fruta naranja? Levante la mano, por favor. ¿Sabe cómo se llama eso? Que tu imagen, tu conciencia y tu inconsciente ya tiene guardado preconceptos de lo que nadie vio la naranja físicamente. Yo no le mostré, pero por lo que yo dije, eso es lo que realmente crees que es una naranja. ¿Correcto? ¿Cuántos van a ser sinceros conmigo? Le digo la palabra, una palabra más. Iglesia. 5 segundos. ¿Cuántos vieron un templo? Levante la mano, por favor. Gracias por la transparencia. Y si viste con ¿cómo se llama eso? Tin, tin. Con la campanita arriba, la cosa es grave. Sí, no iba a decir. Pero de verdad, mire que no es cuestión de una nueva prédica, pero ¿cuántos escucharon alguna vez que Dios no habita en templos hechos por manos y que la iglesia somos nosotros? Levante la mano. Todos creemos eso. O sea, el problema no es de creencia, el problema es que la estructura todavía no cambió nuestro inconsciente. Y han pasado generaciones que la prédica está bien, la creencia está bien, pero necesitamos una reestructuración. Porque hoy escuché y mis hijos me demandan todo el tiempo
cosas como tengo que ir a la iglesia, porque no se les reveló todavía que es ser iglesia. No gente que va al templo, sino gente que es casa de Dios, puerta del cielo, donde quiera que camina. Y eso sí demanda una reestructuración. Que tu hogar se viva como Cristo. Nosotros estamos viviendo una cultura, por lo menos donde nosotros estamos, donde mis hijos entienden, y hoy ¿dónde nos vamos a congregar? Ellos ya cambiaron el concepto en su mente, y espero que el Espíritu Santo le mantenga en eso, en su inconsciente, de que congregarse es lo más hermoso que nos puede pasar, pero no tiene que ver con un templo, tiene que ver con ser iglesia. Amén, gracias por tu entusiasmo. Espero que estén pensando. Hay un movimiento muy fuerte de iglesias en las casas, hogares, iglesias, casas, iglesias, más allá de los nombres. Pero veo mucha gente, más que con la pasión de ser iglesia, es gente herida con los templos. Y ustedes están escuchando acá adelante, alguien que no está herido con el templo. Alguien que yo reconozco la necesidad de las estructuras como estos lugares donde podamos reunirnos. Si estuviera lloviendo, sería ridículo estar afuera. Una sola casa no podría contener a todos. Necesitamos lugares como estos y van a venir muchos más. Dios te dará lugares más grandes de entrenamiento, pero que nuestros auditorios sirvan para entrenar y empoderar a las familias para que sean iglesia en sus casas. Que logren desarrollar vida de Dios. No gente que tiene un culto en el Espíritu, sino una vida en el Espíritu. Que el Señor les dé la gracia, maestros, pastores, apóstoles, profetas, que comiencen a empoderar a la iglesia, a ser iglesia realmente, y no depender que va a tener su encuentro con Dios un domingo. ¿Me explicó? Saben que la teoría la tenemos, pero necesitamos perestroika, una reestructuración. Y el Señor te dará la gracia. Porque sé que estoy hablando con muchos reformadores aquí. El Señor va a comenzar a hablarte. ¿Cómo hacerlo? El cómo, yo no les voy a decir. Va a ser como María. Señor, yo te creo, pero ¿cómo? Bueno, cuanto más preguntes cómo, más el Espíritu Santo te va a decir. Pero sí sé que hay algo que la iglesia comenzó en las casas, se fortalece en las casas y va a terminar en las casas, porque es la forma de Dios. Él siempre ha relacionado con casa. Él quiere que su iglesia sea casa de Dios. Ustedes han convertido ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? La casa de mi padre en cueva de ladrones. Se volvió un lugar de comercio, de comercialización, de intereses personales. Pero siempre el diseño de Dios es que sea casa. Diga amigo, casa. Y que el Señor les dé la gracia. ¿Cuál es el límite de gente que pueden tener en un solo lugar sin perder ambiente de casa? ¿Me van siguiendo? Que el Señor dé gracia, pastores, no de levantar monumentos para reunir a todos. Y qué hermoso tener varios puntos de encuentro de varias casas. Una casa, muchas habitaciones. Pero hay algo de la reestructuración dentro de la casa que ya no tiene que ver con la estructura física, sino con estructuras internas que tenemos. Es lo que yo llamo de desintoxicación. Necesitamos de desintoxicarnos, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando recibís una verdad así, automáticamente lo crees y podés cambiar en tu mente, pero todavía queda el formato de la fortaleza de cómo pensabas antes. Y siempre vamos a tener la tendencia con nuestros pensamientos a volver a lo mismo. Por eso necesitamos una reestructuración interna. Yo no estoy hablando de romper los templos, estoy hablando de una reestructuración interna. Diga conmigo, interna. Renovar el entendimiento. Una desintoxicación en mi vida, porque 20 años para acá hubo mucho avance del cuerpo de Cristo. Honro a Dios por las iglesias en células, grupos pequeños, barcas, y no sé el nombre que tengas,
Porque eso descentralizó de una sola palabra del domingo de un pastor a que tienen ahora grupos en las casas y se acercó. Pero en muchos lugares, no digo todo, en muchos lugares se volvió como un vino nuevo, pero un odre viejo, porque es como hacer un pequeño culto en ese momentito de la casa. Y después quizás eso trae mayor problema a la casa, porque toda la semana la familia tiene que aparentar algo para hacer la reunión. Están mal ellos, pero tienen que hacer la reunión. Pero cuando viene una reestructuración interna, comenzás a ser libre y comenzás a valorar más la esencia que la estructura, el ser que el hacer. A ver, tengo que ser sincero, no estoy bien con mi esposa. Pongamos una pausa acá. Hagan en otra casa. Necesitamos ordenar algunas cosas. Perdón, estoy con una sobreactividad. Necesito pasar más tiempo con mis hijos. Vi una estadística, pastor, usted que le gusta la estadística, que entrevistaron a ancianos de más de 70 años, 1000 ancianos, y le hicieron 10 preguntas que si pudieran volver en el tiempo, ¿qué harían? De 92% dijeron, en primer lugar, que jugarían más con sus hijos. Ninguno dijo trabajaría más para dejar más herencia. Todos, casi todos querían volver el tiempo, si pudieran, para jugar más. Y Jesús tenía a los niños cerca. Y nosotros hemos hecho tantas separaciones por mismas actividades, buenas actividades. Pero Dios está trayendo reestructuración interna. Entro yo, entramos todos. Que ninguno se pierda, que todos se arrepientan. Que ninguno se pierda. Familias proféticas. Anoten ese concepto. No es familia que está profetizando todo el tiempo, hablando en lenguas o arrodillado. Familia profética es una familia que está unida en Cristo y sabe a dónde va. Que tiene luz en la casa. Hechos 2, 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. David, ¿qué era? Patriarca, diga conmigo, patriarca. Que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo, el siguiente. Bueno, leo yo. Pero siendo profeta. ¿Alguien tiene sus Biblias? A ver, ¿alguien tiene Biblia de papel? A ver, no te puedo creer. Ponete en pie, un aplauso al hermano que tiene una Biblia de papel. Es lindo. ¿Se acuerdan del tiempo que uno quería una palabra de Dios y abría en cualquier lugar? Hoy con el iPad, ¿cómo haces? El dedómetro, sí. Que me hable, no está el profeta Ronnie, que me hable acá alguna palabra. Gloria a Dios. Miren, David era patriarca, diga conmigo, patriarca. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes. Diga conmigo, viéndolo antes. Quiero enfocar en ese aspecto. Un profeta es aquel que lo ve antes. Dios va a levantar familias que los va a restaurar, pero ya no va a trabajar tanto con restauración, sino con anticipación. En el nombre de Jesús. Esa es una palabra del Señor para tu vida, pastor. Dios trabajó con restauración en tu vida, pero ahora Él te usa para trabajar con anticipación. Antes que pase en otras familias, aparecerás ahí como un profeta del Señor diciendo: cuidado, alerta, Dios me sacó de ahí y te va a sacar antes que pase. Gloria a Dios por los ministerios de restauración, y que haya mucho más, porque necesitamos restaurar matrimonios quebrados, necesitamos restaurar hijos que se fueron de la casa. Pero declaro una reestructuración interna en la iglesia, de tal manera que cuando una familia nazca, ya nace profeta,
sea, nace viendo antes que el enemigo intente infiltrarse. Lo vas a ver antes. Lo vas a ver antes. Lo vas a ver antes. Vas a anticiparte a las obras del enemigo. Y vas a declarar: mayor es el que está en mí de lo que está en el mundo. Para eso viene el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo vas a ver antes. ¿Cuántos quieren esa unción profética sobre su casa? Dije a la mañana y vuelvo a decir ahora. Viene un tiempo para la iglesia donde cada papá en su casa será el padre espiritual. No delegues al pastor lo que Dios te dijo que haga. Te vas a poner tus pantalones y vas a ser hombre de Dios en tu casa. Mujeres que van a ser ayuda idónea, que van a estar al lado, viéndolo antes. Y cuando lo veas antes, que el Señor te dé la paciencia de tener el mismo sentir en Cristo Jesús y trabajar con sus manos en la edificación, y que no te quedes con la famosa frase cuando las cosas salen mal: te lo dije. No, guarda tu orgullo y decir: ¿qué sirve decir que lo dijiste si todo se derrumbó igual? Dios levanta hombres y mujeres proféticos y se van a anticipar, y no solamente lo van a decir, van a hacer. Van a hacer que el enemigo retroceda, van a hacer que el cielo se manifieste, van a hacer que sus hijos crezcan en su presencia. Dejemos el orgullo en la cruz. Todo problema matrimonial se resuelve cuando ya no luchan por su razón, sino que luchan por la voluntad de Dios. Les doy tiempo para que escriban. Aún los solteros, por favor, escriban eso, que te va a anticipar muchas peleas. Sé que no es una reunión de hogares, por eso voy a avanzar. Pero veo en el espíritu esa reestructuración. Hagamos que nuestros hijos se apasionen por lo que hacemos y no que se fastidien. No vomites los problemas eclesiásticos en la casa. Habla de lo mejor que Cristo ha hecho en tu vida. Y que se apasionen por el reino de Dios. Familias apasionadas. Familias apasionadas. Familias que todo lo que hacen no lo hacen por obligación o para caer bien a las personas, pero porque quieren agradar a Dios. Otra reestructuración que nace de la casa son los cultos. Diga conmigo: culto. Culto significa honrar a Dios. La forma de honrar a Dios. Necesitamos una reestructuración. Porque tenemos servicios hoy en día que está todo pensado en función a la gente, pero nunca se le consultaron qué era lo que Dios quería. Entonces hacemos todo lo que la gente quiere y la gente se siente cómoda, pero no todo lo que la gente quiere es lo que necesita. Es como decir a tu niño: ¿qué quiere comer? Va a decir todos los días McDonald's, hamburguesa, papa frita. Pero lindo, es lo que quiere. Vamos a dar lo que quiere. Lo que quiere no es lo que necesita para crecer saludablemente. ¿Quién es el que sabe? ¿El pastor? No. El que sabe es el papá de la casa. Entonces toca cada vez que nos vamos a reunir, si nos vamos a reunir, doblar rodillas y decir: Señor, ¿qué diseño tenés para esa reunión? ¿Por qué vamos ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tú me digas, yo diré. Lo que tú me muestres, yo haré. Claro, eso nos requiere mucha dependencia, pero créanme, es posible. Es posible. Les quiero mostrar bíblicamente la forma de Dios que pasaba en Corintios, por ejemplo. 1 Corintios capítulo 14, verso 23. 1 Corintios capítulo 14, verso 23. Si hermanos tenéis la nueva versión internacional, voy a leer en la NBI. 1 Corintios 14, ¿lo encontraron? Verso 23. Así que si toda la iglesia se reúne, qué hermosos son las reuniones. Reunir, otro concepto de reforma, reunión. Diga conmigo: reunión. Reunión es volver a ser uno. Reunir. Entonces hemos tenido muchos ajuntamientos que después terminamos más peleados, pero cuando nos reunimos en Cristo salimos más fortalecidos. Todos
Si todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o que no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Miren, a veces hay muchos vecinos que dicen que estamos locos. Y tienen razón. Tienen razón. Porque hacemos cosas que no se entienden. Y no se trata de sacar el orgullo y decir, esto no entiende nada. No, tendría que entenderlo. Para eso estabas. Pero, diga conmigo, pero, si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, diga conmigo, todos. Wow. Si todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, diga conmigo, todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Wow. Por favor, alguien explíqueme cómo hacemos para que todos profeticen. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando estamos viendo a Cristo, escuchando a Cristo y todos adorando a Cristo, haciendo lo mismo, se suelta el espíritu de profecía. De repente todos están profetizando. Que profetizar es traducir el ambiente del cielo a la tierra. Imagínense ambientes donde entra alguien que no entiende o alguien que no cree. ¿Cuántos conocen a alguien que no entiende nada de la iglesia? ¿Cuántos conocen a alguien que no cree y no quiere creer? El que dice, soy ateo, gracias a Dios. Cuando tenemos ambientes donde todos están profetizando, esa persona pisará y su corazón será desnudado, reprendido y dice, no sé quién son ustedes, no sé lo que están haciendo, no conozco las canciones, no conozco el que está hablando, pero Dios está entre ustedes. ¿Cuántos extrañan esa forma de Dios? Que cualquiera que se nos acerque a nuestro ambiente diga, es imposible decir Dios está con nosotros, Dios está aquí. Entonces, hoy tenemos gente que hace publicidad, pero realmente Dios no está. La gloria de Dios está aquí. Si alguien está diciendo en la reunión, la gloria de Dios está aquí, es mentira, porque si estuviera nadie estaría en el micrófono diciéndolo. Estarían todos tirados en el piso diciendo, glorifícate, Señor. ¿Quién soy yo para estar acá con ese peso? El peso de gloria nos bajaría a todos. Entonces hoy tenemos mucha publicidad y poca glasnost, poca transparencia, poca realidad. Pero yo extraño la gloria de Dios entre nosotros. Yo extraño eso, que los sacerdotes estaban ministrando y solo pudieron cantar una canción porque la nube de gloria llenó el lugar y todos no pudieron más ministrar. Que cada reunión nuestra, Dios esté presente. ¿Escuchar lo que dije? Porque quizás me están escuchando, este negrito está diciendo cosas que ya sabemos. No des por sentado que todas nuestras reuniones Él está. Apocalipsis 3, verso 14, le habla a la iglesia de la Odisea. Dice a la iglesia, diga conmigo, a la iglesia. Y dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré. No está hablando incrédulo, no está hablando mundano, está hablando a la iglesia. ¿Dónde estaba Jesús? Si alguien abre la puerta, me gustaría participar de su reunión. Pero ustedes ya tienen todo armado ahí. Las 3 canciones rápidas, 2 canciones lentas. La palabra que nunca me consultaste, hiciste algo que leíste en un libro. Y todo el tiempo estás hablando de mí, pero yo no estoy. Pero la reestructuración incluye a que Dios esté y que se haga las cosas a su forma. ¿Quién va a pagar el precio para vivir la vida a la forma de Dios? ¿Quién va a pagar el precio para tener una familia a la forma de Dios? ¿Quién va a pagar el precio para tener reuniones a la forma de Dios? Y que la gente cuando salga de nuestra reunión no salga impresionado por la capacidad de la oratoria del predicador o por las canciones, sino que diga, estuve con Dios y cambié para siempre. Mire qué sencillo que estoy diciendo. Que Dios regrese a casa. Toda la reforma siempre va a ser volver a casa, volver a la forma original, volver a donde las cosas suceden. Y para eso necesitamos la autoridad del cuerpo. Sigan conmigo ahí. No. Estábamos en el verso 25, ahora el 26.
¿Tienen abierto ahí 1 Corintios 14? Si todos profetizan, quedará descubierto su corazón y reconocer, adorará a Dios. Escuchen, adorará a Dios. Imagínense un incrédulo, alguien que no entiende, en la primera reunión ya está adorando a Dios, porque la adoración es una respuesta a su presencia. Es imposible estar en su presencia y no adorar. No hay que ser instituto, no hay que ser seminario para aprender a adorar. Hay que estar en su presencia. Y dice, ¿qué concluimos, hermanos? Aleluya, estamos en noche de conclusión. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Pero según la estructura que tenemos hoy, no todos pueden participar. Entonces les dejo con esa pregunta: ¿cómo? Pregunten al Señor. Y vamos a tener que preguntar, ¿cómo hacemos que haya la autoridad del cuerpo y no solamente la palabra de una persona? Vamos a tener que pensar en otros tipos de ambientes en nuestras reuniones. Pero fíjense, principalmente en ese tiempo de transición, por eso el rescate y la preservación siempre fue la casa. Jesús viene en los ángeles y dice al pueblo de Israel: quédense en la casa, en la última noche en Egipto, porque pasará el ángel de muerte y va a tocar a todos los que no tienen la marca de cordero. Pero quedarse en la casa era la preservación en el tiempo de la transición. Cuando no sepas qué hacer, vuelve a casa, reunite con tu familia y busca la voluntad de Dios. Eso te va a preservar. La marca de la sangre en tu casa te preserva en los tiempos de transición. En Brasil se dice que no se puede cambiar la rueda del auto con el auto andando. Mira qué lógico. Pero ¿cuántos de nosotros queremos cambiar mientras hacemos todo? Y Dios te dice: stop, detenerlo, porque quiero cambiar algunas cosas, quiero traer reestructuración, reset. Qué lindo. Cada uno trae algo. Diga conmigo, cada uno trae algo. Que eso se vuelva cultura de reino en nuestras reuniones. Cada uno trae algo. ¿Cuál es la expectativa de un culto normal hoy, de un servicio? ¿Qué trae el pastor? ¿Qué palabra traerá el ungido este domingo? ¿Qué canción nueva nos enseñará la gente de alabanza? Y a ver, ¿dónde me puedo sentar en el lugar más cómodo? Para hoy quizás haya teatro. ¿Qué traen ellos? Entonces tenemos públicos esperando a ver qué traen los de arriba. Y Dios está diciendo: estoy esperando que van a traer mis hijos, que van a traer ellos, que van a traer. Pero ¿qué tengo yo para traer? Si supieras que aquel que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y necesitamos de los ríos de todos, para que sea un fluir que corre por las calles de la ciudad. Que aquí es una activación, un entrenamiento, pero lo vas a vivir, vas a hacer iglesia. Que te acomodes bien en tu silla y decirle: Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser ofensivo, pero sí quiero ser fiel a lo que el Señor está guiando. Créeme que lo que estoy diciendo puede entrar por un oído y salir por el otro, pero ya penetró tu espíritu y el Señor no te dejará dormir en paz hasta que hagas la forma que le espera. Tu familia no se va a perder. Veo una iglesia de generaciones. Usted va a casar una pareja, va a presentar a sus hijos y va a presentar a sus nietos, porque ninguno se va a perder. Viene un tiempo de una iglesia que piensa en generaciones, porque tiene casa de preservación. Hemos perdido el sentido de eso, de lo que dijo hoy el pastor Edwin. Conozco la fe de tu abuela, conozco la fe de tu madre y conozco tu fe. Porque vio, porque los conoció, porque había generaciones en el mismo lugar sirviendo al Señor. Ninguno se perderá, ninguno se perderá. A los niños que están aquí, vamos a hablar de la fe de sus abuelos. Y ellos serán abuelos de otros que dirán un día de la fe de ellos. Porque mi abuelito un día estaba en tiempo profético sentado y tuvo un encuentro con Dios y hoy mi vida cambió para siempre.
Wow, hermanos, estaba qué imagen fuerte cuando hice una entrevista. No sé si alguien vio una entrevista que yo hice con Abraham Laboriel, un músico profesional. Pero cuando hicimos esa, él estaba hablando de cómo Dios lo llamó a la música secular. Y eso es toda una controversia para mucha gente. Pero yo vi con mis ojos los frutos en aquel estudio. Estamos en un estudio de grabación que viene el baterista de Phil Collins, que es un cantante de hace mucho tiempo. Viene al estudio a visitarlo y viene con su esposa, con sus hijos y con sus nietos al estudio de grabación. Nos interrumpió todo. Dijeron: queremos presentar a nuestros nietos a la persona que nos presentó a Cristo. Y se abrazaron y lloraban todos. Yo vi esa escena y dije: wow, hasta ahora siento el Mesías. No sabes que estamos plantando una semilla que va a dar fruto por generaciones. Y el fruto permanecerá. El fruto permanecerá. ¿Cuántos aman la voluntad de Dios? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Alguien puede decir nosotros? En Efesios 3:14 dice que por la fe, 15, Cristo por la fe habita en nuestros corazones. Diga conmigo, nuestros corazones. Él no habita en uno solo, en nuestros corazones. Vemos su habitación en el nosotros. Y Dios está matando el individualismo y trayendo real vida de cuerpo, mentalidad de cuerpo. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Para los que están anotando, les doy tiempo. 1 Corintios 2, 16. Dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Uno solo no la tiene, pero nosotros la tenemos. ¿Me van siguiendo? Tenemos la mente de Cristo. ¿Saben lo que significa eso? ¿Qué está pensando Dios para esta reunión? Uno solo no lo va a saber. ¿Qué está pensando Dios para mi familia? Uno solo no la va a saber. ¿Qué quiere Dios para Miami? Uno solo no lo va a saber, porque Dios no levanta un ministerio, Dios levanta un cuerpo con su mente. Y cae por tierra esas cosas del ministerio de la ciudad, el apóstol de la ciudad, el profeta de la ciudad. No, es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y viviremos una iglesia de reforma en el siglo XXI. Amén. Tengo algo más de ese punto antes de pasar el último. ¿Aguantan? Salmo 68, verso 18. Lo iba a dejar, pero no, voy a soltar todo, ¿no, profeta? Salmo 68, verso 18. Salmo 68 es poderosísimo. Les recomiendo que lean entero. En el verso 5 es el famoso texto que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. O sea, cuando Dios está en su casa, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y hoy su santa morada es el cuerpo de Cristo. Nosotros, diga, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando somos cuerpo de Cristo, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas a través de nosotros. Tus vecinos quizás no tengan una Biblia, quizás ni quieran leer la Biblia, pero pueden leer tu vida. ¿Sabe? Un huérfano va a sentir al Padre a través de tu abrazo. Y acá dice algo en 68, 18: cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. ¿Correcto? Leímos todo lo mismo. Ahora en la Reina Valera dice algo muy interesante en el 68, 18. Es el texto, para los que aman la palabra de Dios y que conocen, es el texto que el apóstol Pablo menciona en Efesios 4, cuando habla que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. El que tenga oídos oiga, escuchen, por favor, pongan atención en eso, que acá viene la autoridad del cuerpo. Jesús llevó cautiva la cautividad. Significa que lo que nos cautivaba, lo que nos aprisionaba, lo que nos ponía en cárceles, Él lo aprisionó.
nos hizo libres y cautivó lo que nos cautivaba. Y no solamente que nos hizo libres, sino que nos dio dones, que se impartió a sí mismo, como explicó bien el pastor Edwin hoy. Se impartió a sí mismo en dones: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero en la esencia, en el original, está explicando del porqué de los dones. Dice, leo otra vez: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Los rebeldes digan amén. ¿No viste? Siempre hay. Siempre hay. Pero hay dones para tu vida también. Dice, tomaste dones aún para los rebeldes. ¿Sabe quiénes son los rebeldes según la visión del Señor? Un rebelde, escuchen eso, según ese concepto, no es el que no quiere hacer la voluntad de Dios solamente. Es el que no le queda otra, que por más que se escape, los dones del Señor lo alcanzarán donde quieran que estén. Como Jacob. Tengo algo poderoso en el espíritu. Escuchen eso. Abraham levanta un altar, varios altares para el Señor. Que seas un levantador de altar. Que uses lo que tenés en tus manos para adorar al Señor. Él tenía piedras, unió esas piedras y levantó un altar al Señor. Y levantó en diferentes lugares. En Génesis 12 explica. Y uno de los lugares se llamaba Betel. ¿Cómo se llamaba el lugar? Tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Esaú y Jacob. Jacob, según su familia, era un rebelde. Porque nació con el instinto de engañar. Y hacía trampas. Y hacía lo que no debía. Y un día se estaba escapando del hermano. ¿Conoce gente rebelde que hace problema en la familia? Quizás eso no pase aquí, eso pasa mucho en el planeta Marte. Este rebelde nunca va a cambiar. Así lo veían a Jacobzinho, Jacob. Y se está escapando, no está buscando la voluntad de Dios. Diga conmigo, no está buscando. Era un rebelde. Pero mientras se está escapando como rebelde, un día tuvo sueño, se cansó de escapar y paró en un lugar que no sabía dónde era y agarró unas piedritas que estaban tiradas en el camino y se acostó y durmió. No dice la Biblia, pero como no hay casualidad, como Dios es un Dios de pactos y de propósito, es muy probable que vayan a ser las mismas piedritas que el abuelo levantó un altar al Señor. Y se acuesta el nieto rebelde en el pacto del abuelo. Y se levanta y ve una escalera que conectaba cielo y tierra. Y dice, muchacho, puedes ser rebelde cuanto quieras, pero quiero que sepas, tengo un pacto con tu abuelo, con tu papá, y no te vas a escapar. Te bendeciré y serás bendición. Y ustedes piensan que después de esa extraordinaria aparición le cambió. No cambió. A ver, si realmente eres Dios, mira qué rebelde era. Que me bendigas en lo que me falta del viaje, y entonces yo te voy a decir, era rebelde, pero Dios tenía dones para él. Dios tenía un destino con él y no lo iba a soltar hasta que hiciera lo que tenía que hacer. Bendigo a los rebeldes. No, en serio, a los rebeldes que parecen que son rebeldes, pero que Dios los va a buscar, va a salir a su encuentro. Ninguno de tu casa se va a perder. Papá, mamá, seguí profetizando a los rebeldes. Seguí levantando altares de adoración y ellos se van a tropezar en alguno de tus altares y Dios saldrá a su encuentro para socorrerles y decir, tengo un pacto con tu abuelo, tengo un pacto con tu padre y no podrás escaparte de la voluntad de Dios. Aleluya. Ahora, tomaste dones a los hombres, aún para los rebeldes, para que habite Jehová entre ellos. Pongan otra vez ahí, porque algunos están pensando que estoy inventando. Para que habite ya, incluso dice ahí solo la abreviación, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones en acción?
¿Para qué? Habite. Escuchen eso. El don de una persona en acción produce visitación. Viene una persona como el profeta Ronnie, que de verdad, y digo públicamente que es el don más extraordinario de ciencia que yo he conocido personalmente. Y sé que no es un motivo de orgullo porque sabes que es toda la gracia del Señor. Pero reconozco la gracia que Dios te dio y la necesitamos en el cuerpo de Cristo. Él llega en cualquier lugar y el ambiente va a cambiar por el don que Él porta. Y eso trae una visitación de Dios. Escuchen eso. Pero Él se va y se va con Él. Y se queda con la esposa, claro. Solo la esposa tiene habitación. Ahora escuchen eso. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Hacer que los dones se repartan. Que haya la autoridad del cuerpo. A ver, ¿qué traes vos? Yo traigo don de ciencia. Él trae don de sabiduría. Él trae don de sanidad. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Tienen todo el don de profecía? No. Pero ¿qué tenés vos? Yo uso lo mío, vos usás el tuyo, él usa el de él, él usa el de él. El que vino por primera vez, ¿qué tenés? No, yo no tengo nada. No, ¿sabes qué? Dios te unge ahora para sanar a los enfermos. No, yo sí, ora por ese. Y ahora, de repente, y los dones de todos en acción producen habitación del Padre. Él se muestra y Él se queda donde los dones están en conjunto funcionando. Casa. La casa. No estoy hablando de la casa de un jefe, de un general o de un autoritario. Estoy hablando de la casa de un padre. Todos tienen voz. Todos tienen participación. Todos tienen su parte. Diga conmigo: reestructuración, transparencia. Y con eso termino. Porque ahora viene el profeta Ronnie Oliveira. Necesitamos una reestructuración en nuestros eventos. Diga conmigo: eventos. Un día yo estaba con Manny en un país de nuestra amada América Latina. Y estoy en la plataforma. Y había miles de personas en un estadio. Y el organizador del evento le preguntaba a Manny: ¿qué tiene Marcos? No está viendo la letra, no está escuchando bien el sonido, está raro. Y el productor estaba pensando que yo estaba incómodo con el sonido. Y me decía: no, déjalo. Él sabía que yo estaba incómodo con lo que estaba pasando en el ambiente. No era mi ambiente. Tenía unas ganas de bajarme de aquel lugar. Pero escuché una voz muy clara que me dijo: lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer de otra forma. Qué lindo que Dios no me tiró y dijo: hacelo vos. Dijo: lo vamos a hacer de otra forma. Y me acordé de los apóstoles que decían: nos pareció bien a nosotros el Espíritu Santo. Yo le dije: ¿sabes qué? Yo no soy organizador de eventos. No estudié eso. No sé cómo hacerlo. Pero si Dios dijo que lo vamos a hacer de otra manera, vamos a hacerlo de otra forma. De una forma que sea la reunión, la congregación de los hijos, y que el enfoque realmente sea Dios y no su cantante favorito. Gente que paga para ver a su cantante. Y muchos shows y conciertos son una especie de fornicación espiritual. Gente que tiene intimidad con Dios ahí, pero después no tiene compromiso. Y pagaron. Ni hablo que cuando se paga ya es otra cosa. Y pagaron para que le traigan ese calorcito de la relación, pero ellos mismos no quieren compromiso. Ese tiempo se va a terminar porque se va a hacer de otra forma. Que cada convocatoria del pueblo de Dios, cada evento, no sea un show, pero que sea un altar donde todos nos entregamos para hacer la voluntad de Dios. Y salimos de ahí más quebrantados, no fascinados y encantados con el cantante o con la banda que me gusta, sino enamorados de la presencia de Dios, comprometidos con su reino, con ganas de congregarnos, con ganas de ser parte del cuerpo de Cristo y no de esperar el próximo concierto. Y Dios va a levantar otros reformadores
que van a vivir a la forma de Dios en otros tipos de eventos. Justo a mí me tocó conocer por dentro muchas cosas. Pero iglesia, estoy diciendo esto en este ambiente porque creo proféticamente que estamos hablando de un megáfono. Hay cientos de personas aquí, miles de personas por las redes sociales, pero no sé hasta dónde va a llegar lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la iglesia que está en el corazón de Dios y vamos a hacer las cosas a su forma. A la mañana, para los que no estuvieron en la mañana, hablé de un proceso de transformación continental. Y dentro de ese proceso incluye muchas cosas. Uno, hacer un documental. Vamos a hacer un documental acerca de la orfandad continental y de cómo Cristo puede transformar la vida de una persona. Lo que sería estadística para la maldad, lo que sería estadística para la pobreza, Cristo puede transformar. El evangelio es transformación. Y el documental es hablar de verdades hasta que todos lleguen en el pleno conocimiento de la verdad, dice la palabra. Porque la verdad nos hace libres, la verdad trae libertad. Oro para que Dios nos dé los contactos de tal manera que ese documental esté tan bien hecho, que esté en Netflix y que todo el mundo pueda ver que Cristo puede transformar un huérfano en un príncipe. Esa es una de las herramientas. La otra es hacer adoración pública. La adoración pública es dar a conocer a Dios. Es dar a conocer. Diga conmigo, dar a conocer. El propósito de nuestras reuniones siempre es dar a conocer a Dios. Diga conmigo, dar a conocer a Dios. Cuando me doy cuenta que alguien se está desviando, cuando sus eventos la gente sale más impresionada por su imagen que por la imagen de Dios. Cuando me doy cuenta que un pueblo está hechizado, que está más enamorado de la gente que del propósito de Dios. Aleluya. Pero vienen eventos a la forma de Dios que van a servir como portales espirituales. Aleluya. Lo hemos vivido en Argentina. Delki, estuviste en Argentina con nosotros. Meni estuvo en Argentina. Él vimos en primera fila cómo puede ser un evento que el protagonista es Dios. La televisión pública tuvo que ir a ver qué estaba pasando ahí, porque el gobierno hizo un evento de tango a tres cuadras de donde estábamos, un festival con mejores pantallas, con mejor sonido, y llegaron 200 personas. Y venía televisión pública, escuchen eso, la televisión pública vino a entrevistar a Julio Melgar, que era uno de los que estaba adorando, y le pregunta: usted como organizador del evento, dice, usted, ¿cómo nos explica que del evento de gobierno hay 200 personas y aquí hay más de 60,000 personas adorando a un tal de Jesús? Miren, era tanta la descentralización en la plataforma que nadie sabía quién estaba organizando. Pero créanme, subimos a que esa plataforma estaba todo pago, estaba todo organizado. Vimos multitudes de personas que se acercaron y ningún afiche decía el nombre de los que iban a estar en aquella plataforma. Tuvo Marco Barrientos, Julio Melgar y otros adoradores, y no se anunció a nadie, porque era un contradiseño de la idolatría. Porque si la gente fuera a adorar a Jesús supuestamente, pero por causa de su cantante favorito, se nos arruinaba todo. Pero la gente fue, porque todavía sigo siendo un niño que cree que el nombre de Jesucristo es más atractivo que cualquier ministerio de esta tierra. Él es el nombre sobre todo nombre. Él será adorado, Él será posicionado, Él será dado a conocer a través de un pueblo que le adora, que le manifiesta, que lo expresa públicamente. Manifestación de los hijos de Dios. Manifestar es hacer público algo que estaba oculto. Hacer público. Hechos 20:20. Hechos 20:20. Leí todo en Hechos, así que espero que sea un hecho. Hechos 20:20. En la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo dice cómo él predicaba el evangelio. Miren cómo el apóstol Pablo, que llenó todo un continente del evangelio, es nuestra inspiración. Alguien que llenó el continente. Nuestro continente se llenará de la gloria de Dios. Quiero pisar Europa, Oceanía, África, Asia, pero Dios nos hizo nacer en América, y acá este continente va a adorar el nombre que es sobre todo nombre.
Vamos a ser fieles con el territorio que Dios nos dio. Que tu fe crezca hoy. Lo que funciona en tu casa va a funcionar en tu nación. Y lo que funciona en tu nación va a funcionar en un continente. De acuerdo a tu fe será hecho. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las... Qué bueno que quedó en la otra partecita. Mira, acá volvemos todos a las casas. Que termine este evento y no sigas con tu rutina, que vuelvas a casa y que tengas un tiempito de escuchar a tus hijos qué fue lo que Dios les habló. Vamos a hablar de muchos eventos públicos que van a venir, pero déjame solo hacer un paréntesis. Papás, ¿cuántos sus hijos les dijeron algo que te pareció de parte de Dios estos últimos 2 días? Levante la mano. No, profeta, contando de la niña que dibujó, no sé si está acá. Hay una foto con el pastor, no sé si... Ya está la foto de la niña. Me contó el profeta Ronnie que una niña dibujó eso. Explícale. Antes de comenzar a predicar, recuerda que hablamos de frutos, que el árbol tiene que estar accesible. Antes de comenzar a hablar del árbol y del fruto, una niña hizo ese dibujo. O sea, un árbol lleno de fruto, pero accesible. Cualquiera lo puede sacar. Si no está arriba, lo puede sacar del costado. Y ella manda... ella le dice a la madre, ¿lo tiene el mensaje? Dice, la madre le dice, pastor, quiero compartir algo contigo. Ayer Daniela pintó este árbol antes que el profeta hablara del árbol con frutos. Y al salir de la reunión me dijo que era el mejor día de su vida y que haber estado allí es mejor que haber ido a Disney. No. Aplaudan con fe. Una generación que se va a apasionar más por la presencia de Dios que por Disney. Que va a querer ver más la gloria de Dios que cualquier dibujito animado. Una iglesia enamorada de su presencia. Vamos, ¿dónde están las familias proféticas? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que no se cansan de dar gloria al Señor? Aplauda diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Nunca, en ninguna generación de la humanidad sufrió tanto con la pornografía como nuestra generación. Pero ¿saben lo que significa pornografía? El gráfico de la carne. Pornografía. Más allá de todo lo que los grandes que están aquí saben lo que significa. Y no quiero profundizar en eso. Pero el diablo, más allá de despertar los deseos de la carne, ha querido imprimir en toda una generación gráficos de la carne, que la gente se impresione más con las cosas materiales, físicas, vanas y pasajeras, que con los gráficos del espíritu. Un niño queda fascinado con una película de Disney, pero se aburre al escuchar la palabra de Dios. Entonces hay algo que tiene que cambiar. Lógicamente que vamos a encontrar la forma de que la palabra sea más entendible. Pero todo encantamiento, todo hechizo tiene que caer. De todo gráfico de la carne, verán las visiones del Espíritu, se enamorarán de la presencia de Dios. Será normal para un niño, no van a estar charlando con un amigo imaginario, es un ángel, créelo. Cuando te dice que hay un monstruo, créelo, porque estos niños están viendo. Crezcamos con ambientes que creen en la eternidad, que creen que el cielo y el infierno existen. Y que nuestros hijos crezcan creyendo en Dios, amando a Dios y queriendo dar a conocer al Dios que han conocido en casa. No me he cansado de predicar el evangelio públicamente en las casas. Diga conmigo, públicamente en las casas.
Ese es el evangelio de este siglo. Públicamente en las casas, públicamente en las casas, públicamente en las casas. El apóstol Pablo, no sé cómo lo hizo, llenó un continente del evangelio públicamente en las casas. Y llenaremos nuestro continente públicamente y en las casas con el evangelio del reino de los cielos. Y quiero mostrarles el video que mostré a la mañana, quiero repetirlo ahora, porque viene una derrota para el espíritu de orfandad en nuestro continente. Daremos a conocer la imagen del Dios invisible. Y viene: América adora a Jesús. Adora a Jesús. Tome su asiento. Dice, porque nos transformamos en lo que adoramos. Diga conmigo, nos transformamos en lo que adoramos. ¿Por qué adora a Jesús? Porque cuando yo adoro a Jesús, me transformo en hijo. Tengo la imagen y el carácter del hijo. Y solo el hijo da a conocer al Padre. ¿Cuántos quieren ver nuestro continente glorificando al Padre? Termino con Romanos 15. Romanos 15, verso 5. Es la base de ese movimiento. Anoten adorajesus.com. Ahí estará todas las informaciones. Wow, ¿qué tenía en ese té? Tiene menta. La menta me seca, pero gloria a Dios, va a ser bien. En algún momento. ¿Podrías leer, hermano? Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera dice que el Dios de la paciencia y de la consolación, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que podamos ser uno, necesitamos que se nos revele el Dios de la paciencia. Los maridos y esposas me entienden. Respiren profundo. ¿Y cuántas veces dijeron, dame paciencia, Señor? Lo que tenés que hacer, escuchen, no es seguir haciendo lo mismo, hablando a tu matrimonio. Nunca cambia, siempre te lo digo, cambia la estrategia. Pasa tiempo con el Dios de la paciencia. Y esa paciencia te va a cambiar y te va a hacer tener el mismo sentir en Cristo Jesús. De la misma forma será con los pastores y con la iglesia. Ya lo dije, mira, este tiene otra forma, este hace las cosas que ya le dije y no cambia nunca. Que se nos revele Dios de la paciencia. Honro la disciplina, el orden que tiene el pastor Edwin Castro con los horarios. Y hay algo que el Señor pone en su sentir para cambiar muchas cosas de nuestra cultura. Él tiene algo que no tiene que ser un fruto de enojo, sino que de la paciencia, diciendo todos vamos a llegar ahí. Honro al pastor Wilson, que tiene una pasión incontrolable y no le importa lo que piense la gente, quiere hacer la voluntad de Dios. Necesitamos de lo que él tiene, pero que tenga paciencia con los que no tienen el mismo sentir. Pero cuanto más conocemos al Dios de la paciencia, Él nos hace tener el mismo sentir. Paciencia, la ciencia de vivir en paz. Y el Dios de la consolación nos hará tener el mismo sentir. Y todos a una sola voz, glorificando al Padre. ¿Me escuchan? La reunión, la fecha es 18 de noviembre. Y el lugar va a ser en el Bayfront Park. ¿Saben lo que se hace ahí? Hay una fiesta que se llama Ultra. Y el Señor me despertó esta madrugada. Escuchen eso. El Señor me despertó esta madrugada con un dolor profundo
buscando informaciones acerca de ese lugar y de esa fiesta específicamente. Vi una entrevista que decía, creo que el año pasado llegó 100,000 personas. 6 meses antes estaban agotadas las entradas. $150 por noche. Dio una ganancia de $80 millones en 3 días. Y muchos se drogaron, muchos se perdieron, muchos se contaminaron por primera vez. Pero están ahí porque nosotros no estamos. Miren eso. La forma de Dios, escuchen en el espíritu, por favor, los reformadores que están acá. La forma de Dios nunca fue destruir, sino mostrar cómo se hace lo correcto. Escuchen eso, pongan atención. A Israel le muestra 2 montes. Acá tienes el monte de la bendición y el monte de la maldición. Elijan lo que quieren. Este es nuestro Dios. Siempre pone la opción y respeta el libre albedrío. El problema de Miami, el problema de nuestro continente es que las opciones de maldad son mucho más. La droga está mucho más fácil en las manos de nuestros adolescentes que el mensaje del evangelio del reino. Entonces el problema no es la maldad, el problema es la ausencia de la luz. Nos falta el evangelio en las casas y el evangelio público. Y lo vamos a vivir y lo vamos a llenar todo con el evangelio del reino de los cielos. Y yo vi unas fotos, y no sé si pueden mostrar de Ultra del año pasado. Miren cómo se ve el lugar. Miles de personas. Hay otra, miren esa quizás no se pueda ver bien. Me llamó mucho la atención, mira, todos con la mano levantada. Están adorando. Están adorando. Todo latinoamericano, todo nuestro continente es adorador. Solamente falta que ellos prueben de lo verdadero y esa adoración va a ser reenfocada. Va a ser reenfocada. Los festivales de la carne van a tener una sorpresa con los festivales del Espíritu que la iglesia va a hacer. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiero en el nombre del Señor, en este ambiente, convocar a todos los pastores de esta región, todos los pastores de Estados Unidos, todos los pastores de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Que si al escuchar esto, el Señor te pone una carga diciendo, tengo que ser parte de alguna manera, necesitamos ser uno para hacerlo. Entonces, ¿dónde entraste hoy? Hiciste las inscripciones. Nos gustaría tener su mail, su contacto personal. Si puedes dejar tu contacto. Si algunos alcanzan a hablar conmigo personalmente, gloria a Dios. Si no, ya estoy sin voz. Así que entreguen sus contactos ahí, porque queremos ver la autoridad del cuerpo. ¿Cómo hacerlo eso? La iglesia lo va a hacer. Vamos a tener un altar continental, que significa que vamos a tener un tiempo de adoración e intercesión con muchos ministerios que van a venir. Que ya nos confirmaron 5 ministerios de adoración. 4 latinos, 1 brasilero y 1 que está por confirmar anglo. Va a ser una fiesta del continente, en español, en portugués, en inglés. Todos a una sola voz glorificando al Padre. Y vamos a tener representantes de todos los países del continente, de Canadá, Argentina. Y no sé cómo, pero vamos a hacer declaraciones, principalmente a la raíz de la orfandad, y que salga a la luz toda la corrupción, que salga a la luz todo lo que está oculto. Escuche, pero la luz de Dios no viene para avergonzar, la luz de Dios viene para mostrar su gloria.
veremos la gloria de Dios en nuestro continente. Y lo que estamos hablando acá de reforma, desde este megáfono espiritual, se escuchará por todos lados. Aleluya, aleluya. Pero necesitamos que dejemos los intereses personales, el individualismo. Y digamos, Señor, quiero ser uno para que el mundo crea. No sé, no importa quién está organizando, lo importante es que el nombre del Señor sea glorificado. Y la gente del reino va a ser atraída por los eventos del reino. Profeta, por favor, te pido que ores por esto, activando a la gente, activando la autoridad del cuerpo. Y Él va a seguir predicando. Pero necesito que tengamos... ¿Cuántos estaban acá a la mañana cuando yo mostré primeramente el video? ¿Cuántos sintieron el corazón de Dios en ese momento? Yo sentí un peso de gloria que ahí, yo no dije la gloria de Dios está aquí, porque no pude decirlo, porque estábamos todos tirados en el piso. Porque sentimos el corazón del Padre. Y eso irá en aumento sobre este territorio. La iglesia de Estados Unidos vuelve a sentir el corazón de Dios. Vuelve a amar lo que Él ama, que le duele lo que le duele. Pero escuchen, pero ya tuvimos un tiempo de humillarnos y de sentir el corazón de Dios y de llorar. Ahora es el momento de activarnos en intercesión. Y cuando vuelvas a tu casa, que tu casa se transforme en un altar de adoración. Y que de ahí vas a prepararte, entrenarte, a desatar el destino de tus hijos, a desatar el destino de tu barrio. Desde la intercesión, desatar el destino de tu país. A orar por los eventos de reino que van a suceder en esta ciudad, en los países aquí representados. Que tu casa sea una embajada del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Y predicaremos el evangelio del reino públicamente y por las casas. Y pido que el profeta ore para que haya una activación profética sobre todos los que están aquí. Para los que dicen, yo quiero eso para mi vida. Yo no quiero solamente llorar y llenar esta linda alfombra de moco. Y recordar, ay, qué fuerte que fue la conferencia, pero no hay cambios. Ahora habrá cambios. Ahora será como que Dios va a girar la llave. Se va a activar y el auto se va a poner en marcha. ¿Cuántos quieren ponerse en marcha? ¿Cuántos quieren ponerse en marcha? Pónganse en pie. Diga, Señor, comienza por mi vida. Comienza con mi casa. Comienza con mi corazón. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Si comienza a orar, por favor te pido, adoradores e intercesores se activan ahora. Lo vas a hacer. Comienza a defender tu casa. Comienza a defender tu destino. Comienza a defender tus hijos. Comienza a defender tu territorio. Que se despierte el espíritu del león de Judá en este lugar. El león no es un animal feroz que está buscando pelea. Un león es aquel que defiende su territorio. Que ruja el león de Judá desde Miami hacia todo el continente americano. Señor, nos paramos en la brecha. Nos paramos en la brecha por América. Nos ponemos en la brecha por América y ordenamos al espíritu de cada persona que está aquí que se despierte, que se active, convierta a cada oyente en un embajador, en un representante, que por donde pase se sienta su voz y se sienta el grito del cielo. Estoy seguro, estoy confiado, oh Dios, que tú nos convocas a este centro, a este lugar, para que a través de este lugar se haga sentir el rugir del león, se haga sentir el rugir del cielo. Estamos profetizando y declarando en los cuatro cantos de la tierra. Estamos llamando, invitando a las naciones para que vengan a adorar al Rey. Y el Rey será reconocido. El Rey será reconocido. Desde acá hacemos retumbar la voz a las naciones y declaramos: América no está huérfana. Hay un Padre que la va a abrazar, hay un Padre que la va a sanar. Soltamos esta palabra y activamos el espíritu de cada persona que aquí está, Señor, y declaramos que no serán oidores. Despiértalos, no permita que ellos duerman iguales, Señor. No permita que se levante iguales, Señor. Que haya una capacitación en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y llamamos a la vida lo que se estaba muriendo. Llamamos a la vida lo que se estaba muriendo, lo que se estaba apagando a través de su voz.
cobra vida en el nombre de Jesús. Toda autoridad que estaba retenida es desatada en el nombre de Jesús. Toda autoridad que estaba retenida es desatada en el nombre de Jesús. Oh, Rabacá, Shorianda, Raya, So. Oh, Ramaya, Sorianda, Raya. Rabasori, Cana.